Hola, mi nombre es Chase y hoy te mostraré cómo hacer una tortilla perfecta. 3 huevos, sal, pimienta y un poco de queso. Tenemos un poco de queso cheddar y suizo. Primero necesitas romper 3 huevos en un tazón. 1, 2, vale mi mal. 3. Con un tazón, miros, pone un poco de sal y pimienta en el recipiente nada más. Luego tomas un tenedor y luego mezclarás estos huevos. La clave es darles una buena mezcla. También puedes poner los huevos en una licuadora. Estos huevos están listos. Vamos a la estufa. Hemos calentado esta sartén, pero recuerda que no queremos que la sartén esté demasiado caliente. Ahora vamos a añadir un poco de mantequilla para evitar que los huevos crezcan demasiado. Agreguemos un poco de aceite y oliva virgen extra. Bueno, esto debería ser una buena base. Regula esto un poco y baje el calor un poco para que se cocine heladamente. Debería hervir entre 3 y 4 minutos. Ahora vamos a añadir los huevos que hemos mezclado. Todo lo que hemos dejarse pero espinar, solo vamos a espinar. Vamos a juzgar esto cuando estos lados se cocinen. Vamos a dejarlo reposando durante unos 2 o 3 minutos. Estos lados están empezados a cocinar de medio. Necesita ser cocinado un poco. Cuando ves una pequeña burbuja como esa que brilla y reduce el calor, vamos a añadir un poco más de sal, un poco más de pimienta. Se ha estado cocinando durante unos 2 minutos. Dentro de 1 minuto vamos a añadir el queso. Vamos a poner un poco de queso por medio. Puedes añadir lo que quieres: tomates, espinacas, tocino, cualquier cosa. Para mí la tortilla perfecta es solo un poco de queso, sal, pimienta, huevos. ¿A qué hora quieres inventario en cierres? 1, 2. Tienes una tortilla perfecta.